los aspectos de ciberseguridad, qué consecuencias existen si es que se reportan estos ataques, qué hacen y cómo tendríamos que abordar esta situación de la ciberseguridad en el futuro, ¿no? Recordemos que estamos aquí para hablar de la ciberseguridad como un desafío, ¿no? Como un desafío que hay que abordarlo y que tenemos que enfrentarlo de diferentes frentes, ¿no? Uno digamos, de los errores que a veces cometemos, y de eso se trata esta conversación, de ir captando algunos aprendizajes. Uno de los errores es que se cometieron al inicio y que a veces quienes recién inician en esta gestión lo repiten, es pensar que la ciberseguridad solo se puede tratar a través de elementos, de herramientas, de elementos técnicos, y que en segundo lugar es solo una responsabilidad del área de tecnología. Y el paso de los años nos ha podido demostrar que esto no es así, ¿no? Lo primero es que la gestión de la ciberseguridad no necesariamente se combate solo con herramientas. Hay que considerar que el principal elemento, ¿no?, que ahora ya se manifiesta principalmente, es el elemento persona. Persona interna, persona externa, ¿no? En cualquiera de sus dos modalidades, y externa prestando un servicio, digamos, a una empresa también. Y ese es un elemento clave para la gestión de la ciberseguridad. Y eso involucra aspectos como cultura, conciencia, entrenamiento, ¿no?, para que las personas vayan adquiriendo esa fortaleza y esa robustez para poder gestionar la ciberseguridad. Pero por otro lado, tampoco, como les mencionaba, es un tema de TI, ¿no? Al principio se pensaba que implementar la gestión de la ciberseguridad era un asunto de TI. Esto ya se ha visto con el paso, comento que no es así. Acá se requiere participación integral de la compañía, y por eso que es tan importante incorporar la gestión de la ciberseguridad dentro de una compañía. Entonces, como vemos, en estos dos aspectos muy sencillos, no todo tiene que ver con el elemento técnico. Por tanto, tiene que haber un programa completo de gestión de la ciberseguridad, ¿no?, que involucre aspectos no solamente aquellos que, por ejemplo, están identificados en los marcos de ciberseguridad, como puede ser el NIST o el FPIEC o algún otro marco que puedo utilizar para la gestión de ciberseguridad, sino que tengo que incorporar el tono desde lo alto de la organización, o sea, la participación de directorios, de las juntas de directores, ¿no es cierto?, en las organizaciones. Tienen estas que estar incorporadas y estar convencidas de que la ciberseguridad es un asunto importante para la organización, que es un riesgo que tenemos latente y en este momento es permanente, que no podemos decir que no nos va a ocurrir. Y cuando ese tono viene desde lo alto, entonces la alta dirección, las gerencias estratégicas de la compañía lo asumen, lo interiorizan y lo pueden desplegar y ejecutar. Entonces ya hay un programa, hay una ejecución, hay una estrategia para ello, y luego las áreas operativas ya pueden comenzar a implementar diferentes acciones para este programa e ir coordinando estas acciones, interviniendo diferentes áreas. GDH desde el aspecto probablemente del entrenamiento, en general la cultura, el cambio cultural en la organización, la gestión de este cambio que significa implementar una gestión de ciberseguridad, y por otro lado, el área de negocio interiorizando de que en sus procesos se está incorporando un nuevo riesgo de ciberseguridad que antes tal vez lo veías, ¿no?, que no se acercaba a la realidad de una compañía de negocio, porque no se veía así, ¿no? Sin embargo, hoy, por ejemplo, el estar viviendo en este tiempo donde se han incrementado, y esto no es algo nuevo lo que les voy a decir, ningún descubrimiento, sino es una realidad, donde se ha incrementado el trabajo de manera remota, entonces hoy han aparecido nuevos riesgos de ciberseguridad para las empresas que antes no los tenían, no los veían, no los seguían y no los trataban.
¿no? Entonces aparecen diferentes formas por el cual las empresas y las áreas de negocio tienen que comenzar en sus procesos, cómo se ven impactados, ¿no? Porque los atacantes, ustedes saben, lo que van a hacer es encontrar aquella meta que les permita poder ingresar a la compañía, ¿no? La primera puerta abierta que ellos puedan encontrar. Y entonces hoy en día estas puertas abiertas ya no se circunscriben al perímetro de la compañía, sino son más extensas y entonces más difíciles de proteger, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar muy preparados y tenemos además que entonces al incorporar ya las áreas de negocio estamos también obviamente al área de tecnología, y el área de tecnología es ayudarnos a implementar políticas, a implementar procedimientos, a implementar las herramientas que nos permitan detectar oportunamente, monitorear, tomar decisiones en función a ello, ¿no? Entonces, esto es todo un esquema importante que se tiene que manejar para poder gestionar la ciberseguridad. Entonces, vamos a iniciar, digamos, este viaje, digamos, en este estudio que comenzó ISACA y que ejecutó, y esto es importante, que lo ejecutó en el último trimestre del año 2019. ¿Por qué es importante? Porque habla de la ciberseguridad en el 2020, pero el 2020 ya se ha visto impactado por lo que acabamos de comentar, ¿no es cierto? Una situación que no era y que se da a fines del año 2019, ¿no es cierto? Y que en el primer trimestre del 2020. ¿No? Entonces, ahí la ciberseguridad se convierte pues en este desafío que tenemos que abordar. ¿Y cuál fue el alcance de este estudio, ¿no? Que es importante conocer. Este estudio, que como les repito fue en finales del último trimestre, básicamente abordó a aquella población que tenía una certificación de la certificación CISM de ISACA, ¿no? El Certified Information Security Management. Esta es la certificación, los certificados aquí fueron abordados a través de encuesta, pero también aquellas personas que estaban registradas en ISACA y que desarrollaban algún tipo de función relacionada con la seguridad de información. Estas personas también fueron abordadas en este estudio, ¿no es cierto? Y entonces esto hizo que la población sea alrededor de 2.000 personas aproximadamente, ¿no? Se obtuvo un 50% de respuestas desde Norteamérica, entonces un bastión importante, porque además también representa un importante asociado de ISACA. Y por otro lado, un 36% de personas que participaron del estudio vienen de Europa y Asia, ¿no? Cifra también importante, y solo un 3% responde a Latinoamérica. Y ahí yo quiero dejar en ustedes otro mensaje, ¿no? ISACA es una organización de nivel mundial, más de 140.000 profesionales, más de 200 capítulos en el mundo, con una participación y cada vez una más importante participación de contenidos relacionados con las tecnologías de información en sus diferentes frentes, ¿no? Y sin embargo, todavía Latinoamérica no le explota esto de la manera que corresponde. Un 3% yo personalmente considero que es muy pobre aún, y que entonces tenemos un desafío en Latinoamérica para poder avanzar en lo que corresponde al sentido de integración, al sentido de permanencia, al sentido de incorporación, al sentido de participación en ISACA. Y los invoco a ustedes porque muchos son la sangre joven, como le llamo yo, de aquellos profesionales que se deben incorporar a ISACA. ¿Por qué? Porque hoy en día ISACA tiene relaciones también con entidades de nivel mundial que ayudan a incrementar su capacidad de entrega de contenido por un lado, pero por otro lado su capacidad de poder tener acceso a mejor información. Por ejemplo, con el CMMI, por ejemplo, ahora con Cloud Security Alliance, ¿no? Donde acabamos, por ejemplo, como ISACA, y acabamos, digo, porque me siento muy parte de ISACA, se está sacando una certificación, un certificate, digamos, conjuntamente que tiene que ver con la seguridad y la auditoría en cloud, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es muy importante, conocerlo, saberlo y digamos, entender cuál es
la importancia de pertenecer a ISACA, ¿no? Más allá de que hoy estamos en un student group, más allá de que podemos pertenecer al capítulo local en una siguiente fase, y esa debería ser nuestra, digamos que línea de carrera en ISACA, seguir promoviendo este conocimiento, entregando y compartiendo nuestro contenido, nuestra experiencia, de manera que no sean unos pocos los que pueden entregar este conocimiento, sino que seamos muchos los que podemos hacerlo. Hoy en Perú estamos afiliados en el capítulo alrededor de 500 personas y aspiramos a tener pues por lo menos duplicar esta cantidad en los próximos 2 años, ¿no? Queremos hacer muchos más profesionales relacionados con las tecnologías de información estén incorporados al capítulo. Queremos además que los estudiantes sigan esa línea de carrera en el capítulo de Lima y que además tengamos la posibilidad de incorporar trabajos de investigación, experiencias prácticas. Queremos estar presentes. No solo queremos pertenecer, sino queremos estar presentes. Y eso es importante y quería recalcar aquí por eso que no debemos quedarnos contentos con ser un 3% de participación en esta encuesta y que prácticamente es lo que corresponde a la participación de la TAN a nivel de ISACA en general. Así que Latinoamérica tiene un desafío, Perú tiene un desafío y cada día debemos de incorporar una mayor cantidad de profesionales aquí. Por último, 61% de los encuestados que participaron aquí laboran en empresas que tienen como mínimo 1.500 empleados, entonces es importante también entender que estos participantes tienen una dinámica importante de acción en la economía y que un 33% de los que participaron gestionaban la ciberseguridad y otro 37%, es una cifra no menos importante, un 37% correspondía a profesionales que tenían que ver con el riesgo tecnológico, tenían que ver con la auditoría y tenían que ver con las labores de cumplimiento. Muy interesante que se incorpore el tema de cumplimiento aquí dentro de este 37% de profesionales, ¿no? Porque esto quiere decir que hoy en día entendemos ya que una labor de cumplimiento de compliance no solamente tiene que estar ligada a aspectos normativos, legales y de implementación de disposiciones externas probablemente que requieren la participación de un área especializada, sino que además ya se interioriza que en la organización esta función de cumplimiento también está relacionada con los riesgos tecnológicos, muy probablemente muy asociada a lo que tiene que ver en la parte de la seguridad, la privacidad y la protección de los datos de las personas, ¿no es cierto? Y cómo la organización custodia, cuida, protege y entrega esta información a las autoridades que sean competentes, ¿no? Y cómo puede proteger también los datos de las personas que interactúan con ellos. Por eso es importante esta composición de profesionales que participan en este estudio. Entonces, Yendo a los temas ya que nos convocan hoy, no puedo dejar de mencionarles que estando ya en el Perú, digamos que hay aspectos que debemos recordar. Y no quiero ir hacia fuentes muy lejanas, recurro a una fuente local que toca con bastante frecuencia los temas de ciberseguridad. Y los temas que se abordan en el estudio y que se abordan en el mundo hace un par de días, tuve la oportunidad de estar en una firma importante, un corredor de seguros de carácter, una corporación internacional, tuvo la gentileza de invitarme para participar en un panel relacionado con un estudio de ciberseguridad también elaborado en Latinoamérica, como consecuencia, para conversar sobre las consecuencias que había tenido el COVID-19 en la ciberseguridad, y ahí se abordaban estos mismos temas que hoy pasan en Perú, en Latinoamérica. Y por ejemplo, cuando hablamos de que, y lo van a ver en el estudio, ¿no? Cuando hablamos que se incrementan los ataques, bueno, en Perú, por ejemplo, hasta junio habíamos recibido más de 600 millones de ataques, ¿no? Hasta junio de 2020, o más de 600.000 ataques, ¿no? en diferentes industrias. El ransomware
era el ataque más conocido, y el Perú era líder en Latinoamérica hacia el 2019 en haber recibido ataques cibernéticos, ¿no? En la modalidad de ransomware, ¿no? Por ejemplo, una de 4 vulnerabilidades informáticas en las empresas estaban relacionadas con los empleados, ¿no? Y vamos a ver qué importante ahora es entonces esos procesos de selección que tenemos dentro de las empresas, ¿no? Y ustedes me podrían preguntar, pero Guillermo, ¿qué tiene que ver un proceso de selección con la tecnología? ¿Qué cosas se tiene relación el proceso de selección con la ciberseguridad? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque justamente ahora 1 de cada 4 ataques que recibes están ejecutados por un empleado, ¿no? Lo que llamamos un insider. Entonces, y no solamente tienes que preocuparte seguro de tu proceso de selección cuando vas a contratar a alguien de manera directa, sino que seguro también tienes que preocuparte de que aquel proveedor que tú tengas, aquel servidor tercero que tú tengas, tenga también la misma cultura, las políticas de selección similares y tenga ese mismo apetito para contratar a las personas. Entonces tú tienes un doble trabajo en las organizaciones, ¿no es cierto? El proceso directo y aquel proceso que está relacionado cuando tú recibes, eres proveído por empresas de personas para ejecutar diversas tareas. ¿Y esas tareas tienen que ser solo de tecnología, Guillermo? Mira, yo te diría que no. Yo te diría que lo que tienes que hacer es no solamente preocuparte por los procesos de selección que tienen que ver con tecnología, preocúpate por todos aquellos procesos que tienen relación con la organización. ¿Por qué? Porque si tú revisas hoy en día, ISACA nos ha provisto de un marco que tiene que ver con la evaluación de los riesgos de tecnología, un reciente marco que está a disposición de los asociados. En una de estas láminas muy interesantes, por cierto, enfoca la base, enfoca el riesgo de tecnología en una base y encima de este riesgo de tecnología todos los diferentes riesgos que aparecen en una organización. ¿Y cuáles son esos riesgos, Guillermo? Bueno, no solamente tenemos esa base de riesgos de tecnología, tenemos toda esa base de riesgos que tienen que ver con los riesgos de mercado, los riesgos de crédito, los riesgos operativos, los riesgos de contraparte. En el caso de algunas industrias muy específicas como la aseguradora, por ejemplo, el riesgo técnico, ¿no? Tenemos el riesgo país, tenemos el riesgo reputacional, el riesgo legal, y todos aquellos riesgos, todos tienen una relación hoy en día con la tecnología. Todos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nuestros procesos de negocio, nuevamente reitero este mensaje, todos nuestros procesos de negocio están soportados por tecnología. Entonces, esto hace que tengamos que tener una principal importancia en este proceso de selección, porque el insider puede estar en cualquier lugar, no necesariamente asociado a un proyecto tecnológico, a una gerencia de tecnología en sus diferentes ramas, sino puede estar en cualquier lugar de la organización. ¿Y qué otras cosas pasan, por ejemplo, en el Perú? Algún tema interesante es que se estima que las pólizas de seguros, por ejemplo, relacionadas con ciberriesgos, van a multiplicarse por 5, ¿no es cierto? Dado que hoy en día, digamos, las empresas comienzan a ser más conscientes de la existencia de este riesgo. Y esto es algo tan básico que todos lo debemos conocer. ¿Cómo tratamos un riesgo? ¿No es cierto? Primero lo identificamos, luego lo evaluamos y luego lo vamos a tratar. Y dentro de esto hay una posibilidad de que nosotros podamos optar por transferir parte de ese riesgo. Bueno, una póliza de ciberriesgo lo que nos da la posibilidad es de transferir parte de ese riesgo. Y nos da la posibilidad de transferir parte de ese riesgo desde el momento en que nosotros conocemos de lo que está pasando y lo que queremos es tener una seguridad para poder estar coberturados ante cualquier evento que podamos sufrir. Por ejemplo, la pérdida de nuestros datos, de nuestra información,
el perjuicio que pudiera ocasionar esa pérdida en nuestros clientes, el, 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 el enfoque legal que tendríamos que darle. Entonces las pólizas de ciberriesgos ya están teniendo algunas coberturas muy específicas que están ayudando a las empresas a poder transferir parte de ese riesgo. No es total, pero es una manera, es un mecanismo de disminuir, de mitigar el riesgo. Entonces eso es algo que ya sucede también y también sucede en el Perú, ¿no? Los secuestros, o sea, el ransomware, ya ustedes ven que esto se incrementa, y no solo en Perú, y estos ataques, como dicen, crecen constantemente, y hace 2 días creo hemos sido informados de un ataque que han sufrido los laboratorios que están desarrollando algún tipo de vacunas, ¿no? Entonces, esto es permanente, es constante, no hay industria que pueda decir ya que está lejana la posibilidad de verse atacada, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, en los temas de presupuesto, de los que también vamos a hablar, ¿no? En el Perú solamente un 27% de compañías incluye la ciberseguridad en sus iniciativas empresariales, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? En ese momento, esperemos que esto mejore, porque no incorporarlas, y estas son noticias de este año, o sea que no, de este año 2020 que ya se nos va. Entonces quiere decir que preocupa que algunas empresas no incluyan la ciberseguridad en sus iniciativas empresariales, ¿no? Esto parecería que es un punto donde tendríamos que investigar, que indagar y que entender qué es lo que está pasando en algunas de estas industrias y por qué no sucede así. Y por último, las regulaciones, ¿no? Las regulaciones, no nos quedamos lejos. En los países de Latinoamérica ya existen regulaciones sobre ciberseguridad. Generalmente las industrias financieras tienen que ver con una mayor elegibilidad para que se apliquen este tipo de regulaciones, pero el Perú no ha dejado de serlo y estamos en espera ya de que se promulgue el reglamento de ciberseguridad, ¿no es cierto?, con la finalidad de que se puedan, pues, y ahí aparecen aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, dentro de la parte más técnica aparecen ya elementos como el factor de doble autenticación, la manera de proteger los datos. Entonces hay aspectos que son importantes que obviamente van a requerir que nuestras empresas en el Perú comiencen a tejer, pues obviamente ya no solo pensar ahí en la parte de los planes relacionados de aspectos más soft, sino también desde aspectos que son más gruesos, más técnicos y más pegados seguramente a los aspectos de implementación de herramientas y medidas de seguridad que deberían de tenerse. Entonces, estos temas son sumamente importantes, ¿no? Por ejemplo, no puedo dejar de mencionar que aquí un 51% de empresas, por ejemplo, en el Perú, según los estudios que han realizado diferentes actores en el medio nacional, sostienen que la relación entre la ciberseguridad y la línea de negocio y las líneas de negocio es inexistente o neutral, ¿no? Es lo que comentaba, y este es un mensaje que quiero dejarles también súper importante, ¿no? Esto es algo que no puede existir, ¿no? Ya lo comentábamos, los riesgos asociados todos, digamos, con mucho apego a los riesgos tecnológicos, la necesidad de que las empresas entiendan esto y no pueden las líneas de negocio estar apartadas de la ciberseguridad. Esto es algo que no pueden soslayar, se puede soslayar en nuestras empresas y tiene que cada vez ser mucho más importante. Esa relación tiene que fortalecerse, tiene que establecerse en grados de confianza para poder actuar en las organizaciones. Entonces estos son aspectos muy importantes y ver que, digamos que 6 de cada 10 empresas en el Perú han enfrentado algún incidente significativo o grave en los últimos meses, ¿no? Y esto van a ver en el estudio cómo es que no se puede dejar de reportar, ¿no? Entonces, muy importante, y aquí 2 mensajes que les quiero ya finalmente dejar, es que cuando la función de ciberseguridad hable el idioma del negocio, va a dar realmente el primer paso crítico para que se le escuche y se le entienda, ¿no? Esto lo acaba de decir el experto en seguridad de EY, como producto de la última encuesta de ciberseguridad, por ejemplo, que promulgó esta compañía.
Entonces, esto es muy claro, ¿no? Muy contundente, ¿no? Es este mensaje, ¿no? La función de ciberseguridad, cuando hable de idioma del negocio, va a dar el primer paso crítico para ser escuchada y entendida. Eso es muy importante, ténganlo grabado, si es posible, si están en áreas de seguridad y relacionadas con esto, pongan en un post este mensaje porque es hacia ahí a donde tenemos que ir hoy en día. Y el otro aspecto del que les he hablado es la cultura, ¿no? Hoy conocido como alfabetización digital, ¿no? Y eso es algo que tiene que darse en todas las empresas, dado que, como les decía, se ha manifestado claramente que los ataques hacia las empresas, mayormente en un 70% de los casos, según algunos estudios, provienen de un frente interno, provienen de un atacante interno. Entonces, para esto solamente es importante trabajar la alfabetización digital, la cultura y la concientización de las personas. Y dicho esto, vamos a comenzar entonces vamos a ver ya, digamos, en los minutos que restan, de qué nos habla este estudio, ¿no? ¿De qué nos comenta este estudio? Por ejemplo, de algunas cosas que uno nota que vienen siendo importantes hoy en día, ¿no? Persisten los desafíos, nos dice, para la contratación y la retención de personas. Y es verdad, ¿no? Hoy en día los recursos se muestran escasos, ¿no? Hoy en día los resultados del estudio nos muestran que en los últimos 3 años no hemos mejorado en cuanto a la posibilidad y a la capacidad de poder obtener los recursos. Y esto se da porque en promedio, por ejemplo, se necesitan 6 meses para poder cubrir un puesto de ciberseguridad con un candidato calificado. Y esto es verdad, ¿no? A las empresas nos viene pasando que tenemos que tener largos procesos de selección, no por lo que les comentaba anteriormente respecto a tener un proceso de selección muy robusto respecto al tipo de persona que va a ingresar con la finalidad de minimizar el riesgo que pueda convertirse en un insider. En este caso, este tema de no cubrir el puesto es por las condiciones, ¿no? Las calificaciones que debe tener la persona que va a cubrir el puesto de ciberseguridad. 6 meses o más para llenar este puesto. Y esto, como les repito, pasa en el Perú también. Yo conozco de casos de empresas que han tardado hasta un año en encontrar una posición senior de ciberseguridad, no necesariamente en la parte relacionada con la gestión del riesgo tecnológico, ¿no? Sino en la segunda línea, sino en la tercera línea de defensa también. Entonces, esto es o en la tercera línea, perdón, porque ya el concepto de defensa ya ha quedado ya ha quedado de lado por el Instituto de Auditores Internos Global, en un último estudio que está publicado. Entonces hoy hablamos de 3 líneas nada más, ¿no? Que se complementan. Entonces en la tercera línea se han demorado hasta 6 meses en algunos casos en poder obtener, y esto es real, esto es algo que sucede, ¿no? Pero a su vez, digamos, aquí se abre una oportunidad, ¿no? Porque también conozco y se conoce de casos que hoy en día esa barrera que antes teníamos, antes de esta modalidad de trabajo ya extendida de forma remota, que teníamos una barrera de contratación, ¿no es cierto? Si nosotros queríamos conseguir algún recurso, digamos que el recurso en el exterior, había una barrera pues por cuanto a mover a esta persona de un lugar a otro, ¿no? De una región de Latinoamérica a otra, o de una región de Norteamérica hacia Perú, digamos, era una inversión diferente. Hoy en día, este trabajo remoto que se ha extendido ha roto esa barrera. Y hoy en día podemos, pues, cumpliendo seguramente que sí todos los requisitos laborales que tienen que existir y los cumplimientos migratorios, legales que tienen que existir, podemos contratar a una persona que trabaje para nosotros desde otra localidad de manera remota y que puede ejecutar perfectamente bien la función para la cual está siendo reclutada, ¿no? Entonces, hay un desafío que demora en este estudio, fíjense, ¿no? En este estudio, como les decía, de finales de 2019 teníamos un desafío. Ese desafío era muy crítico, era muy pesado de poder
digamos, obtener un resultado positivo, pero esta forma extendida de trabajo remoto está haciendo que se rompa alguna barrera y nos facilite poder obtener estos recursos de una manera más, seguramente más rápida, seguramente nos abre las posibilidades, ¿no? Ya tenemos un abanico de posibilidades mucho más amplio para poder reclutar. Entonces, creo que esto es importante y debemos nosotros considerarlo y saber de que esta es una posibilidad de nuestras empresas y también nuestra, porque nosotros también como profesionales seguramente que tenemos esa posibilidad de abrirnos al mundo y de poder tentar esos espacios en otras latitudes, ¿no? Entonces esto le da un movimiento distinto al mercado, ¿no? Se estima que este mercado de ciberseguridad no está siendo atendido con la cantidad de profesionales que se demandarían dentro de 5 años, ¿no? Se habla de millones de puestos disponibles en temas de seguridad, de ciberseguridad. Entonces, creo que los profesionales ahí tenemos un reto y tenemos una oportunidad, ¿no es cierto? Un reto para contratar bien, para retener bien a las personas, y hay una oportunidad de las personas de poder ampliar su expectativa de desarrollo profesional también en otras latitudes. Otra de las cosas que se ven, por ejemplo, y que está muy ligado a este mensaje de que hay que entender el negocio, es que justamente persiste una brecha de habilidades. Es algo que en los últimos 3 estudios que se ha realizado no se ha podido, digamos, no se ha podido corregir, ¿no? Entonces, si bien, digamos, los profesionales llegan, se prefiere tener profesionales con experiencia, digamos, con experiencia previa en ciberseguridad, y es algo que se sigue considerando para evaluar a un candidato. Sin embargo, el primer gap que advertimos es que en estos profesionales son los soft skills, ¿no? Las habilidades blandas, ¿no? Y eso es algo que tiene que mejorar en el profesional en general, en el profesional de tecnología, ¿no? No todos son BT bytes, no todos son aspectos técnicos. Tenemos la obligación de tener esas habilidades principalmente de comunicación, ¿no? De comunicación, de empatía, de tolerancia, de escuchar, ¿no? De saber escuchar, de entender y de comprender, digamos, el entorno en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, esas habilidades blandas son sumamente importantes, y creo que este es un mensaje muy importante para esta comunidad de profesionales que nos alberga hoy, donde hay estudiantes, donde hay egresados, profesionales que recién están iniciando su recorrido por este mundo de las tecnologías de información en sus diferentes ramas, ¿no? Potenciar las habilidades blandas, ¿no? Ser alguien que sea fluida, escrita, oral, no verbal, digamos que pueda ser empático, que escuche. Eso es muy importante. Otra de las cosas que, por ejemplo, se advierte también es que el conocimiento del negocio, ¿no? El conocimiento del negocio, por ejemplo, es la tercera, digamos, brecha que se advierte, y es algo que es muy importante. ¿Por qué dejo la parte de conocimientos y habilidades de TI? Porque es 1/3, no está mal, y es algo que naturalmente los profesionales que han escogido la carrera de tecnologías de información en sus diferentes ramas van a seguir creciendo en eso por naturaleza, orgánicamente van a seguir adquiriendo conocimiento. Entonces, esto es algo que es inherente a la profesión, a un profesional de TI, pero el conocimiento del negocio a veces es algo que ha estado un poco lejano, ¿no? Y eso ha generado muchas brechas en las compañías, muchas brechas en los desarrollos de negocio. Entonces, hoy en día el profesional de tecnología tiene que estar involucrado, tiene que participar de las decisiones estratégicas, tiene que cumplir ese viejo anhelo de COVID, que es alinear las tecnologías con el negocio, ¿no? Ese es un viejo anhelo que tiene, es algo que propugna, que ahora ya en un marco mucho más completo de gobierno sigue entregando a las organizaciones, pero es algo que los profesionales de TI tenemos o tienen y me excluyo yo cuando digo profesionales de TI, pues soy contador público, como lo he dicho, de profesión,
y muy apegado a las tecnologías de información, pero no pretendo convertirme en un profesional de las tecnologías de información. Respeto muchísimo a los profesionales que han dedicado y que honran esta carrera. Entonces, las habilidades blandas y el conocimiento del negocio son dos de las cosas que vamos a tener aquí para poder avanzar, ¿no? Entonces, y un tema súper importante en las universidades, el 27% de los encuestados manifestaba que los recién graduados estaban bien preparados. ¿Qué tenemos que hacer ahí? La academia es importante que actúe, los entes como ISACA, por ejemplo, el capítulo Lima, y ISACA en toda su extensión, ¿no? Tenemos que estar cerca de las universidades, tejer lazos, hacer que nuestras carreras sean importantes. En un breve estudio, nada más, muy cortito, digamos, de lo que podría pretenderse hacer dentro de esta acercamiento entre la academia y lo que requieren los graduados, 3 de 4 universidades en Lima, por ejemplo, no ofrecen cursos de seguridad dentro de sus currículos en el grado. Todo eso relacionado con la ISO, una cosa muy de seguridad, muy básica, pero no tienes una formación en seguridad. Como sí puedes tenerla mucha fortaleza en desarrollo, mucha fortaleza en la parte de infraestructura, pero en la parte de seguridad carecemos todavía de esto. Así que aquí hay un punto interesante para trabajar entre la academia, que pudiéramos complementar y fortalecer la enseñanza universitaria, porque como ven, se manifiesta que hay una necesidad de mejorar. El top 3 de los factores más importantes que determinan si un candidato está calificado o no, ¿no? Para cubrir esa silla que, como les dije, permanece vacante a veces por más de 6 meses, ¿no? Principalmente las especiales, ¿no? Principalmente, y por eso ISACA, por ejemplo, está iniciando un programa, y los invito a visitar la página de ISACA relacionada con ciberseguridad, CSX, la página que tiene específicamente todo lo concerniente a ciberseguridad, donde ustedes van a ver que ahora hay un journey de vida de ciberseguridad para las personas, ¿no? Que se inicia con los programas de CSX en sus fases más básicas, va a sus partes más técnicas y termina fundamentándose con la certificación de CISEM, ¿no es cierto?, en los niveles ya más amplios. ¿Por qué? Porque CISEM te pide una experiencia de 5 años, te pide acreditar diferentes conocimientos, y tú puedes comenzar con un foundations, digamos, donde lo que quieres es cimentar conocimiento en ciberseguridad, es un nivel inicial, ¿no? Entonces ISACA ha diseñado este journey para las personas que quieren, por ejemplo, entrar en ciberseguridad. Entonces, esos son los aspectos más importantes para una persona, ¿no? Que toman, digamos, del top 3 de las personas cuando quieren revisar estas calificaciones, ¿no? Así que desde este lado es importante, y es importante, cerrando este punto, las preocupaciones para la retención del talento, ¿no? 66% de los encuestados manifiestan que se tienen dificultades para retener a las personas. ¿No? ¿Por qué? Generalmente son reclutados por otras compañías. Como les he dicho, hay necesidad de la ciberseguridad, un movimiento constante. Como por ejemplo, ayer acabo de recibir para que ISACA, por ejemplo, promueva esto, una oferta de 5 puestos que hay que promover en ciberseguridad, oferta laboral, ¿no? 5 puestos en ciberseguridad. Entonces, hay una necesidad de cubrir en ciberseguridad, eso es evidente, ¿no? Hay otro 50% que obviamente va porque por desarrollo de carrera, por mejores oportunidades, digamos, pasas a tener mayor responsabilidad, nuevos retos, y algunos otros también, no menos importante, un 50% también se retira de alguna empresa porque hay bajos incentivos financieros. Entonces es importante, por ello, lograr que haya siempre un alineamiento entre lo que se ofrece como línea de carrera y aquellos incentivos financieros que tienen los trabajadores para mejorar la retención del talento, ¿no? Ya vamos a ver luego ahí una opción. Otro aspecto importante que maneja la encuesta, por ejemplo, es el tema de la equidad de género. Nosotros debemos decir, por ejemplo, que en el capítulo de Lima tenemos poco más del 30% de personas del género femenino que participan, y un 25% de la junta directiva, por ejemplo, el capítulo está formado también por personas del género femenino. Esto es solo un botón
pero de un tema mucho mayor en el que ISACA, por ejemplo, ha diseñado esta fundación de One Intech y a través de ello el programa de Chilitech, donde, digamos, lo que se busca es fomentar que el crecimiento profesional, la participación profesional del género femenino en las organizaciones. Ustedes verán aquí que todavía un 61% de los equipos de ciberseguridad, por ejemplo, tienen significativamente más hombres que mujeres. Y esto es algo que tenemos que en el futuro tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que tener apertura, tenemos que librarnos de esos sesgos que nos hacen pensar de manera muy pensando en el género masculino, en las oportunidades del género masculino, y tenemos que romper esos sesgos, esos egoísmos, esas ideologías, y tenemos que propugnar el crecimiento del género femenino profesionalmente, porque las capacidades están dadas, las condiciones están dadas, y el deseo y la necesidad de crecimiento también se tiene ahí. Entonces es muy importante que esto se promulgue, y por eso que es una línea de trabajo que tiene ISACA que es necesaria, obviamente, seguir implementando. Otra de las cosas interesantes que las que hablábamos era el presupuesto de ciberseguridad. El presupuesto de ciberseguridad, por ejemplo, si ven hay un forecast sobre el lado derecho, ven que se ha mantenido más o menos constante, no ha tenido grandes, digamos, entre el 2016 y 2017, por ahí que tuvo una pequeña caída, pero después se ha mantenido muy constante. ¿Esto qué nos quiere decir, no? Que realmente, digamos, no ha habido mayores incentivos para incrementarlo. Y es un punto que ahí las empresas, ahí tenemos que comenzar a meter el tema de ciberseguridad en los presupuestos, ¿no? Hay una necesidad de que esto pueda, digamos, comenzar a mejorar, y que estos recursos presupuestales se puedan comenzar, por ejemplo, a tener mayormente en consideración, ¿no? Eso es algo que digamos, en el Perú, digamos, ha venido un poquito manteniéndose por debajo, solo representa un 20% más o menos de los presupuestos de tecnología, ¿no? Según un último estudio que se tenía a mano del año 2018, ¿no? Entonces, hay que meter el presupuesto en la conversación de ciberseguridad. Y lo más importante, y la forma más importante de hacerlo, es que la estrategia del negocio acompañe esta gestión de ciberseguridad, este riesgo de ciberseguridad, que se incorpore en el negocio este riesgo, y entonces se va a entender la necesidad de tener un presupuesto. Y un presupuesto que, como les digo, no solamente tiene que ser discutido en función, no solo tiene que ser discutido en función de los montos y verlo como un gasto, sino que es una inversión a futuro, porque protege a la compañía, protege a las empresas, ¿no es cierto? A través de mejor formación de recurso humano, mejor captación de recurso humano, mejor implementación de herramientas. Obviamente no son presupuestos baratos, son presupuestos altos, son presupuestos, pero que a su vez tienen que implementarse en un periodo de tiempo razonable. No estamos hablando aquí de una implementación de 6 meses, de un año, estamos hablando de 2 a 5 años de implementación de un programa de gestión de ciberseguridad robusto. Y eso implica que las organizaciones sean disciplinadas, le hagan seguimiento, monitoreen el cumplimiento, vean que efectivamente se utilizan todas las herramientas que se han adquirido, que sirven para los fines que se han previsto y diseñado, que el recurso humano está siendo bien concientizado, que esa concientización está surtiendo efecto, y eso hay que probarlo a través de diversas formas de monitoreo y de recibir, digamos, el feedback respecto a esa concientización. Entonces, el presupuesto de ciberseguridad, si bien se ha venido manteniendo, y si bien se puede considerar que en un 70% casi se considera que es adecuado, sin embargo tiene que seguir trabajando para implementarlo e incrementarlo en la ciberseguridad. Algunas acciones que se pueden considerar aquí, que son producto del estudio y producto ligados con la experiencia, ¿no? Hay que invertir en los actores empleados. Hay una mezcla de incentivos financieros y capacitación para encontrar ese mix correcto, que es de acuerdo a la cultura de cada organización, para que los empleados pues poder retener ese talento, que es importante, y también poder atraer talento, que es también importante, ¿no? Hay que ofrecer también de una manera distinta a las personas que están en seguridad, hay que ofrecer
alguna línea de carrera, alguna posición en ciberseguridad. Yo conozco de casos muy, muy cercanos, donde personas que han estado en otras áreas muy distintas a la seguridad han tomado de alguna función de seguridad, ¿no? Y lo hacen bien. Y obviamente hay un compromiso y hay una inversión de tiempo en capacitarse, en entender, pero ¿qué pasa? El estar cerca del negocio me hace abrir más rápido la posibilidad de entender qué está pasando y cómo debo mover. Entonces también hay que ofrecer esto, es una forma distinta de verlo, no solamente de profesionales de ciberseguridad, sino profesionales que no son, ofrecerles una posibilidad. ¿No? Un reclutamiento no tradicional, ¿no? Que puede estar ligado a través de programas de pasantías, eso muchas empresas lo hacen, ¿no es cierto? Tienen pasantes en tecnología, en riesgos, en que lo ven con enfoque en ciberseguridad y obviamente los van reteniendo, los van tomando, es muy importante lo primero. Hacer concursos de ciberseguridad, por ejemplo, para tratar de captar ese talento también es una de las cosas que se puede hacer de manera innovativa, ¿no? Y buscar caminos no tradicionales hacia carreras de ciberseguridad, ¿no? Y esto es lo que les decía con la herramienta, con la academia e ISACA trabajando juntos, digamos, ¿no? Y esto es algo que se tiene que fomentar, ¿no? ¿Por qué no tener, digamos, alguna escuela que sea, pues, dedicada solo a ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hacerlo dentro de alguna de las universidades de nuestro país? ¿Por qué no implementarlo? ¿Por qué no estudiarlo? Es algo que hay que hacerlo, hay que investigarlo, ¿no es cierto? Pero es algo que debemos hacer, debemos encontrar, porque ya les he dicho que los puestos de trabajo que se esperan a futuro son una cantidad que borrea los 5 millones de puestos según algunos estudios de ciberseguridad en los próximos 3 años. Entonces, hay una capacidad, hay cosas que hacer ahí y no podemos dejarlas pasar. Luego en la parte 2 vamos a ver un poquito más rápido ya en los últimos minutos que nos quedan, esta parte tiene que ver con que los ataques, lo hemos hablado, lo hemos visto en Perú, no se reportan y hay que contar con un equipo completo. Importante para una función de ciberseguridad, ¿no? Es esto. Y por ejemplo aquí, ¿no? Vemos que los ciberataques pues aumentan año tras año, esto no es una novedad. El 32% de las personas consideró dentro de la encuesta que esto se había incrementado, entonces, y lo vemos día a día, ¿no? Ya les comentaba el ataque que ustedes ya lo deben haber leído y tener mucha más información que yo y haber entendido mucho más que yo respecto a estas farmacéuticas que han recibido un ataque hace un par de días, ¿no? Entonces esto es algo de lo que tenemos que hablar en la compañía. Esto no es algo que estos ciberataques no es que llegaron y se fueron, llegaron, han venido para quedarse y van a hacer lo posible por mantenerse y quedarse. Además no olviden, ¿no? Un viejo comentario ya de hace algunos años, que es que los atacantes tienen todo el tiempo del mundo para permanecer en nuestras organizaciones. Pueden estar meses o incluso años conviviendo con nosotros y siendo partícipes de todas nuestras acciones y nuestras actividades, ¿no? Porque a ellos lo que les interesa es estar ahí para ver qué pueden explotar de nuestras debilidades, ¿no es cierto? Y una empresa hoy en día tiene muchas cosas que explotar, entre ellas, por ejemplo, información estratégica, información de investigación y de desarrollo, así que no solamente son datos de clientes, números de tarjetas, teléfonos, o sea, eso es lo más común y lo más simple. Lo más sofisticado es tratar de entrar a esos ataques más, digamos, relacionados con información estratégica de la empresa. Y si no, por ejemplo, vean esta serie por Netflix que tiene que ver con el sobreviviente designado, un presidente de Estados Unidos, que es constantemente, presentan constantemente formas de ataques que no tienen que ver pues con estos robos sencillos y simples que yo le digo ahora de datos de las personas, sino que obviamente tenemos que proteger, pero que tienen que ver mucho más con aspectos estratégicos de una nación, de diferentes investigaciones, de desarrollos, que es otra cosa, ¿no? Así que ellos pueden permanecer mucho tiempo y pueden quedarse con nosotros y convivir. ¿Quiénes son los actores más comunes? Bueno, ya lo sabemos, son los cibercriminales. ¿Y por dónde vienen, por ejemplo, los ataques de ingeniería social? Yo mismo acabo de recibir ayer un ataque de phishing, por ejemplo, pidiéndome que resetee mi cuenta de Microsoft, ¿no?
¿no? Y que es con la suite con la que trabajamos en la compañía, por ejemplo, el Microsoft Office, y por ejemplo me llega un mensaje, pero hay que ser pues digamos un poquito, nos dan los tips, ya sabemos nosotros y aparece por ahí en una línea del correo electrónico una cosa que es extraña y rara, que no tiene nada que ver con Microsoft ni con la compañía ni nada, ¿no? Entonces inmediatamente lo pasé al departamento correspondiente del canal de seguridad y efectivamente se trataba de un phishing. Así que somos constantemente atacados. De cualquier forma, están saliendo ahora mensajes por redes sociales, están saliendo diferentes formas en que tenemos que estar atentos a no ser víctimas de los ataques de ingeniería social. Eso es lo más importante. Así que estemos todos resguardados, sabemos por dónde vienen las cosas, estemos preparados en nuestras empresas y personalmente también, ¿no? Así que no nos descuidemos, porque ya sabemos nosotros que en este aparatito que manejamos está prácticamente todas las cosas que hacemos y toda la parte de nuestra vida, así que cuidemos bien la seguridad también desde ese lado. Los ataques no se reportan y esto tiene que ver con que muchas empresas reciben ataques, pero esto no se comunica, ¿no? Incluso hay algunos países donde existen leyes, donde existen regulaciones que obligan a reportarlo, y aún así las empresas evalúan el riesgo de no reportar con la multa que van a recibir y prefieren pagar la multa y no reportar si han recibido algún ataque cuando esto se ha detectado. Entonces, hay que saber que hay una información que no la tenemos, hay una información que no sale hacia la opinión pública, pero que, digamos, existe, ¿no? Por lo pronto en Perú, 27% de empresas han dicho que sí han recibido ataques, que sí han sido víctimas de algún ataque. Los equipos son sumamente importantes, ¿no? Cuando las personas dicen que un 62% indica que sus equipos están por debajo de lo esperado, ¿no? Están subestafiados, no están completos. Entonces, pero cuando hay equipos completos, hay mucha mayor confianza en la capacidad que se tiene para poder responder ante las amenazas cibernéticas, ¿no? Y nuevamente, ¿no? ¿Cuánto tardamos en cubrir, digamos, puestos de trabajo? También, o sea, cuando se tarda más en cubrir los puestos de trabajo es cuando más se reportan ataques, ¿no es cierto? Porque obviamente estamos desprotegidos, no tenemos el recurso para poder ejecutar, para poder monitorear, para poder investigar, para poder proteger, ¿no? Entonces es importante cubrir esto prontamente. Algunas acciones en este aspecto, la profesión de ciberseguridad, ya le pongo profesión, estoy tratando de anticipar lo que podría haber, es una profesión de ciberseguridad, va a cambiar, aún nos toca vivir en incertidumbre, no tenemos toda la información disponible, pero tenemos que tomar la mejor decisión correcta, la mejor decisión con lo que tenemos, ¿no es cierto? Pero tenemos que acostumbrarnos a eso, a que estamos todavía en incertidumbre. Toma de decisiones basadas en datos, basada en datos y apoyada con inteligencia artificial es algo que va a suceder. Para eso todas aquellas herramientas que tenemos que tienen que ver con información que nos entregan para analizar, para detectar, todo esto se va a convertir en inteligencia artificial que nos va a permitir tener mucha mejor información basada en experiencia. Mejor inversión de recursos, ¿no? Ya tenía equipos completos, dan mejores resultados, sienten más confianza. La adquisición de recursos pues puede traducirse potencialmente en mejores resultados, es obvio, ¿no? Y no se reportan los delitos, ¿no? Y esto es algo que sigue siendo un área de preocupación, porque siempre lo mejor es que podamos compartir información para estar seguros de las decisiones que tomamos. Entonces, eso es. Creo que he quedado casi en el tiempo, 30 segundos creo antes. Les agradezco a todos ustedes el haber estado presentes en este momento, digamos, y disponible para ustedes. Si tienen alguna pregunta, a través de Paul, podemos absolverla ahora, darles las gracias, decirles que la ciberseguridad es una tarea que todos tenemos, no es exclusiva de TI, es de toda la organización, es un efecto que nosotros tenemos que implementar, tenemos que concientizar a la alta dirección y a todos los colaboradores que trabajan en las empresas. Muchísimas gracias, quedo atento a sus requerimientos.